Esto te interesa. Estos son unos tips importantes. Así es, 4:30. Vamos a más información y quiero agradecer que ya está con nosotros Juan Carlos García Islas. Él es consultor y analista de seguridad y defensa nacional, pero además director de CIAS. Y bueno, pues Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Teníamos pendiente la charla contigo con respecto a cómo conectar de manera correcta nuestros aparatos electrónicos, eléctricos, para prevenir algún tipo de incidente. Y eso creo que es una parte muy importante, sobre todo porque en estas zonas de repente tenemos apagones constantes y bueno, pues es mejor darles el aviso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto, como siempre, estar aquí con nuestra amable audiencia de Agenda QR, Javier. Siempre es un gusto. Y sí, efectivamente tenemos este tema pendiente por checar, por darles a conocer con nuestra audiencia. Entonces, efectivamente hay unas medidas de seguridad. Vamos a cerrar con lo que serían las 10 medidas de seguridad en el manejo de los aparatos, pero vamos ahorita empezando por la parte de prevención, ¿no? Medidas de prevención clave. Y creo que si estás de acuerdo, Javier, pues hay que empezar por el tema de, pues sí, las sobrecargas, ¿no? La sobrecarga es el tema más común y tenemos que evitar sobremanera las sobrecargas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues evitando conectar demasiados aparatos, ¿no? A veces 2 es mucho, ¿no? O sea, no necesariamente, es que no estoy conectando 3, 4, no, a veces 2 es demasiado, si consumen mucha carga, si es dependiendo del tipo de aparato. Entonces, no sobrecargarlos a una sola toma de corriente, o lo que es muy común en las extensiones, y en diciembre, que ya está muy próximo, y vamos a hablar por ahí también un tema para esas medidas, pero justo no vienen las próximas fechas, empieza a sobrecargar diferentes aparatos, diferentes extensiones. Hay que utilizar pues estas regletas de protección contra las sobrecargas, o las mejor conocidas como estos multicontactos, pero no sobrecargar este aparato, es decir, no conectemos un refrigerador y el horno y la televisión, y luego aparte llegamos y conectamos el celular, Javier. Ahora, ya Juan Carlos, también, como dices, vienen fechas donde ya empezamos a colocar que las luces, que el arbolito, y de repente todo lo dejamos ahí, nos vamos de casa, hacemos algún otro tipo de actividad, y esto puede generar un cortocircuito que puede derivar en un incendio, y hay que tomarlo en consideración, y pues también, como dices, no sobrecargar, porque, bueno, vienen muchos problemas. Sí, así es importante, ¿no? Si bien es cierto, cada vez hay más regletas o multicontactos con estos supresores de picos, con los fusibles para detectar la sobrecarga, pues al final, ok, ahí nos va a proteger a lo mejor en una primera instancia y muy probablemente pues el daño al equipo, pero puede generarse un incendio por un cortocircuito, entonces hay que evitar esa parte. Otro bien importante, Javier, es revisar el estado físico de nuestros cableados, de nuestros enchufes, de los contactos de nuestros aparatos. Es bien común que se me dañó el cable y bueno, le corto y le hago ahí algunos empalmes, medio conecto, medio lo parcho y listo. ¿Y qué pasa? Normalmente, bueno, pues cada aparato trae un cableado específico para la carga de voltaje que va a manejar por el tiempo que puede permanecer encendido, y entonces de repente hacemos este tipo de conexiones hechizas, le ponemos una clavija que no soporta el mismo voltaje, la misma carga, o un cable que no es del mismo calibre. Entonces esa parte es bien importante, evitar los enchufes, Javier, es también bien común, ¿no? Claro. Juan Carlos, aquí ¿cómo podemos? Lo mantenemos en mal estado, o... Sí, Javier. Sí, perdón, te preguntaba, ¿cómo podemos identificar qué tipo de supresor de picos puede ser el más adecuado para nuestra vivienda, para conectar pues algunos aparatos, y qué no se recomienda colocar en estos, por ejemplo, supresores de picos? Entiendo, por ejemplo, que aquellos que consumen mucha energía, pero cuéntanos más o menos de qué y cómo podemos identificarlo cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la trapalería. Sí, pues mira, de entrada, estos supresores, digo, a lo mejor es el nombre más técnico, pero son
lo que normalmente nuestros abuelitos decían, estos reguladores, ¿no? Esa cajita que traía ahí 4 enchufes, 4 contactos, con un botoncito encendido en rojo, y que eso es, al final es esa parte, ¿no? Entonces, tener estos equipos los podemos identificar ahí en las ferreterías, en el Home Depot, incluso hoy en día también son cada vez más comerciales, más comunes, porque los podemos pues encontrar también hasta en las tiendas, en los supermercados. Pero es importante, si nosotros no conocemos, y eso es lo más común, ¿no? A lo mejor nuestras, las personas que están escuchando nos dicen, bueno, pues que yo no soy electricista, no conozco mucho de electrónica, ¿cómo puedo saber las cargas? Lo importante es tomar el modelo del aparato, el eléctrico, el aparato electrónico, ese modelo, ahí nos dice con ese modelo, y en la parte posterior nos va a dar algunos datos como el número de serie, nos dice el voltaje de alimentación que necesita, ahí nos dice 6V o 6V de vaca, 12, 120, 110, nos da esos datos. Igual y le tomamos una fotografía. Con estos datos, con esta fotografía podemos acudir a la ferretería o acudir a estas tiendas que mencionaba, las tiendas eléctricas, y decirles que necesitamos un regulador o un supresor de picos para ese aparato. Esa es podríamos entrar en unos términos más técnicos y todo, pero la recomendación más sencilla es esa, ¿no? Tomo esa foto, voy, y ahí en estas tiendas normalmente hay un colaborador que está especializado en el área de electrónica, y él nos va a sugerir precisamente este supresor. Normalmente estos reguladores de voltaje, supresores, pues pueden soportar 2 o 3 aparatos. Por ejemplo, queremos conectar la televisión, la pantalla, pues puede soportar la pantalla y a lo mejor como adicional el teatro en casa, y sería suficiente para ese supresor, que normalmente está teniendo más carga. En el caso del refrigerador, lo recomendable es que solamente sea el refrigerador el que esté conectado a este regulador, a este supresor, para que pueda tener, para que haga sus funciones adecuadamente, y vuelva a lo mismo, no sobrecarguemos, ¿no? Nuestros reguladores. Esa parte es importante, Javier. Y algo bien importante también, la manipulación, ¿no? de los cables, de las conexiones de estos aparatos, siempre hacerlo con las manos secas, libres de cualquier líquido, pero sobre todo el agua, recordemos, por ahí, si nos están escuchando algunos chiquitines, pues bueno, el agua pues es un conductor de la energía eléctrica, y entonces al momento que manipulemos los contactos, los enchufes, las conexiones, las clavijas, los cableados, pues vamos a crear un arco conductor, entonces se va a transmitir esa energía y vamos a tener un accidente por electrocución, Javier. Entonces esa parte también es bien importante dentro de estos cuidados, ¿no? Sí, no, y tenemos que estar muy, muy pendientes de todo ello. Juan Carlos, el tiempo nos gana, creo que nos falta todavía hablar acerca de algunas recomendaciones, sobre todo cómo conectar ese tipo de aparatos de manera adecuada, y cómo hacer también un análisis en nuestra casa dónde podrían estar ubicados, porque a veces, como dices, ¿no? Agarramos y solamente porque hoy tengo que conectar el horno, el refrigerador, de repente también la estufa, que ya también hay algunas estufas eléctricas, eso consume demasiada energía y podría causar un incidente. Entonces, ¿te parece si para la siguiente semana ampliamos este tema? Porque también hay otro que acabamos de presentar, una situación con inteligencia artificial, donde unos menores en Zacatecas pues fueron también ahí con un problema de la inteligencia artificial. Compartimos parte de la información para que también nos des algunas recomendaciones en la próxima semana sobre ello. ¿Te parece? Me parece perfecto, Javier. Claro que sí. Continuamos con una segunda entrega en este tema para nuestra querida audiencia. Un abrazo a todos, Javier. Muchas gracias. Que tengas una excelente tarde.